Bien, hoy voy a comentarles, a explayarme sobre el segundo tema de la segunda herida de nuestra infancia que nos impide ser nosotros mismos. Y hay personas, como lo dice el libro de las 5 heridas emocionales de la infancia, que no nos permite ser nosotros mismos. Hay personas que tienen más de una de las heridas emocionales, más de una de las máscaras que utiliza para no ser él mismo. Cada herida emocional, cada herida de la infancia hace y crea una máscara en la persona, nos obliga a crear una máscara porque creemos que ser nosotros mismos es dañino, es perjudicial, molestamos o lo que sea, según la herida que hemos tenido en nuestra infancia. Hoy voy a hablar del abandono, el sentirse abandonado. No es lo mismo ser rechazado por una persona, porque, por ejemplo, hablando de hijos y su mamá o sus padres, no es lo mismo que la mamá los rechazara incluso antes de nacer o cuando nació porque no era el sexo que quería. No es lo mismo a ser abandonado luego porque no quiere estar a la persona, o abandonarlo porque nació un hermanito y el niño cree que su madre lo abandonó. Sí, no es lo mismo sentir abandono que sentir rechazo. Sentir rechazo directamente, uno, como les comentaba ayer, busca desaparecer. Es una persona que huye de todas partes porque cree que molesta, que su presencia en los lados es molesta. Entonces trata de huir. Y como quiere huir, su cuerpo es muy delgadito, muy casi que no se percibe, tienen los ojos bien pequeñitos, hundidos, tienen a veces el cuerpo como desfasado, o sea, no está completamente normal. Sí, hay partes que son muy de niños, hay partes del cuerpo que no se desarrollan completamente, sigue siendo como un niño. Entonces, esa es la persona que es huidiza, que ha sufrido mucho la herida de rechazo. Hoy voy a hablar de la herida de abandono. El niño que se siente abandonado porque él cree que se sintió abandonado por su madre o su padre, que se sintió abandonado porque, como les dije, ya sea que lo dejaron en el jardín de infantes y él necesitaba que su mamá estuviera o su padre estuviera. Para su mente fue que lo abandonó, o que lo dejaron internado en una clínica o internado por alguna razón de enfermedad y su mente pensó que sus padres lo abandonaron porque él es culpable, porque él se portó mal. Quizás dice, bueno, en su mente dijo, yo me porté mal la semana pasada y ahora mis papás me abandonan. ¿Okay? Puede que sea certero el pensamiento del niño de que sí fue abandonado, o puede ser que su mente lo interpretó de esa manera por lo que le ha ocurrido. En muchos de los casos hay personas que tienen más de una de las heridas y más de una de las máscaras. A mí me ocurrió en mi caso de tener las dos heridas, rechazo y abandono. Y sentirse en el niño que siente el abandono es una persona que se transforma totalmente en un ser dependiente. Necesita llamar la atención. Depende de que las personas lo miren, depende de que las personas lo aprueben, depende de que las personas le digan que está bien lo que hacen. E incluso me acostumbré tanto en mi vida, hablando de mí, a hacer todo para que mi mamá me quisiera porque sentía mucho el abandono de parte de ella hacia mí. ¿Fue real? ¿Fue también exagerado por mi mente? Sí, ambos. Y si fue real, sí. Fueron muchos años también de terapia conmigo misma y con regresión al vientre de mi madre para poder sanar y poder perdonar a su niña interior, que a su vez había sufrido de rechazo y abandono. Entonces, buscas constantemente hacer que la persona de la que sientes abandono se sienta feliz. Tratas de hacer todo lo posible para que esa persona se sienta feliz, para que no te vuelva a abandonar. Y si no lo logras, te deprimes, te enfureces y crees que no sirve para nada. Y ese es el sentimiento que acarreas durante toda la vida hasta que al fin necesitas mirarte o en un espejo y darte cuenta que estás haciendo todo para complacer a los demás. Y eso es una persona que sufre, que se puso una máscara del dependiente,
La persona dependiente es la persona que ha sufrido abandono. Depende de la aprobación de los demás para existir, para ser feliz. Depende de circunstancias ser lindas. Si justo llega una ocasión de que lo acompañan o vienen de viaje o gente que viene nueva y esa persona puede mostrar sus dones y es agradable y la gente lo aplaude, mientras más se sienta aplaudido y aprobado, esa persona va a ser feliz. Ahora, si por una circunstancia u otra, esas personas a las que le dimos eso y que nos aprobaron y que nos felicitaron y se acaba la felicitación y se acaba el momento y esas personas se van, entonces te sientes como que fuiste abandonado nuevamente. Es una constante necesidad de sentir la aprobación de los demás para sentirse feliz. Depender de la aprobación de los demás para hacer las cosas bien. Preguntar constantemente si lo que estamos haciendo está bien. Preguntar constantemente si lo que vamos a decidir hacer está bien. Eso es una persona que es dependiente y ha sufrido en su infancia el abandono por parte ya sea de su madre, porque lo abandonó porque justo nació un hermano menor, o de su padre porque necesitaba el apoyo ya que su mamá los rechazaba, o también sufrió el abandono por parte de su madre. Como les digo, yo en mi infancia sufrí ambas porque así se dio, porque como se sabe, todas las almas venimos al mundo con una misión y hasta incluso antes de nacer ya venimos predestinados a caer en la familia que vamos a caer. ¿Por qué? Porque uno o ambos padres también tienen esa herida de rechazo, de abandono o de injusticia, de todas las heridas emocionales que les nombré ayer. Entonces necesitamos, como almas que venimos a sanar heridas y a iluminarnos constantemente, a superarnos hasta ser un alma completamente libre, como almas que venimos al mundo, venimos ya predestinados a caer en la familia que vamos a caer para sanar una o más heridas que venimos trayendo de vidas pasadas. A mí me tocó tener una mamá y un papá que habían sufrido el rechazo, mi padre por parte de su padre, mi madre por parte de su madre, y el abandono por parte de mi madre por parte de su padre. No lo sufrió ella, necesitó de su papá cuando se sentía rechazada por su mamá. Su papá, como trabajaba, no podía estar. Entonces, mi madre sufrió el rechazo y abandono inconsciente o conscientemente, literal o de manera absoluta. Ella sí sintió rechazo y abandono. Y yo tenía que nacer en esa casa con esa mamá y ese papá. La persona dependiente es la persona que se siente abandonada, que se siente sí o sí como que la dejaron, como que ella no existe, como que nació otro niño y esa persona ya pasó a segundo plano. A mí me ocurrió eso y ya venía con el rechazo por parte de mi madre, entonces fueron heridas que tuve que sanar. La persona también que es dependiente, que es la que sufre el abandono, es una persona que constantemente siente que tiene que hacerse, esa parte no fue, hay muchas características que una persona que sufrió el abandono y utiliza la máscara del dependiente, hay muchas personas que tienen muchas características y otras que no tienen todas las características. Por ejemplo, esa persona que se victimiza constantemente y que prefiere estar enferma, busca llamar la atención con enfermedades, busca llamar la atención con padecimientos físicos o padecimientos de algunas circunstancias que son muy duras, busca constantemente sentirse víctima. Esa persona también es una persona dependiente, es una persona que sufrió el abandono, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, yo he tenido pacientes como acompañante terapéutico, gente grande, y lo he visto en mi madre, que era una persona que por ahí precisaba estar enferma para llamar la atención. Yo tenía una paciente que precisaba decirle a todo el mundo que ella estaba enferma de todo, y con esa manera de ser llamaba la atención. ¿Por qué? Porque esa persona de niño sufrió abandono
Puede haber sentido ella que su madre lo abandonó o que su padre lo abandonó y no fue así, pero sí su herida está instalada como un abandono. Entonces busca llamar la atención para no sentirse nuevamente abandonado. ¿Cómo llama la atención un niño? Con una enfermedad. ¿Cómo un niño se siente protegido cuando está enfermo? Su mamá lo va a cuidar sí o sí cuando está enfermo. Entonces va a buscar, si no sana su herida de abandono, va a buscar constantemente de adulto el estar enfermo o llamar la atención de alguna manera, y entonces todo el tiempo son víctimas de alguna situación, ya sea víctima de una enfermedad, de una situación muy grande, de una situación catastrófica. La cosa es que ellos necesitan llamar la atención de alguna manera, y eso es una persona que es dependiente, sí. En fin, son todas heridas que muchas personas tenemos, más de una de estas heridas de la infancia. Como les digo, no es culpar a nuestros padres. Puede que haya sido así, de esa manera, y bueno, porque nuestros padres estaban también con la misma herida. O puede que el niño percibió eso y no fue así, sino que un niño, como sabemos, los niños, cuando somos niños, todo lo que miramos, absorbemos y lo que nos ocurre, lo interpretamos de manera literal. Lo que vemos es lo que interpretamos. No estamos dándole vuelta para mejorar la situación, a decir, no, mi mamá me dejó en el jardín, estaba ocupada con mi hermano más chico, no podía quedarse conmigo. No, el niño que se quedó en el jardín y que su mamá lo dejó rápido y él necesitaba que su madre se quedara un poco más, va a entender que su mamá lo abandonó. No va a disfrazar lo que vio. De niños todos captamos lo que ocurre de manera literal. Entonces puede que ese niño haya sufrido el rechazo de su padre, el abandono, perdón, de su padre o de su madre, o puede que no, pero este niño lo entendió así. Entonces empecemos para sanar todas esas heridas, es necesario ser honestos con nosotros. Decir, yo me siento así, yo me veo así, yo pienso eso de mis padres, he hecho eso en mi vida, de llamar la atención para que me miren. Es necesario hacerlo. ¿Para qué? Para poder ahondar e ir a donde está la herida emocional y también ver por qué mamá o papá hicieron eso. No, como dije ayer, nadie obliga a perdonar a nadie, sino que examinar paso a paso lo que pasó para poder sentir la paz interior. Luego, con el tiempo, sale el perdón. No podemos perdonar si no lo sentimos, porque va a seguir la herida. Simplemente es ahondar, examinar esa herida y sanarla. Saber que somos humanos, sí, y que podemos equivocarnos también, sí. Entonces, es la manera más sana empezar a vernos a nosotros mismos si estamos padeciendo también una o más de heridas de la infancia que no nos permiten ser nosotros mismos. Para no depender, esta herida de abandono lo que hace es ser dependientes de las personas, de circunstancias, de cosas, de objetos, para no sentirnos abandonados. Y simplemente es buscar adentro de que somos valiosos, de que eres valioso, que no hace falta que dependas, no hace falta que te victimices, no hace falta que estés enfermo para que la gente te ame, no hace falta que te hagas, que le ruegues a alguien para que se quede contigo. Simplemente por ser tú y contigo mismo amarte, vas a ver cómo las personas se acercan y no va a hacer falta de que te transformes en un cirquero, ni en un malabarista, ni en alguien superior para que la gente esté contigo. ¿Sí? En fin, eso es de lo que quería hablarles hoy, de la herida de abandono. Ayer le hablé de rechazo y voy a hablarles durante estos días de las 5 heridas emocionales que te impiden ser tú mismo, de cómo tratarlas, de cómo se percibe a la persona que sufre esa herida, de qué máscara utiliza. La máscara de la persona abandonada utiliza la dependencia, ¿sí? El victimizarse, el tener que mostrar o demostrar constantemente que es una persona fuerte, superior, capaz, para que los otros la aprueben. Y si no lo aprueban, la persona se siente frustrada, se siente que no vale, que otra vez la van a abandonar. Entonces, es para que nos demos cuenta, para una sociedad más linda, para que si sos padre o madre
puedas darte cuenta de lo que estás haciendo para no hacer lo mismo con tu hijo, para darle amor de verdad a los que están al lado tuyo y no fingir. Si no se siente, no hay. Si no es, no es. Y si no tienes ganas de hacer algo, no lo haces. No que la persona que ha sufrido esa herida de sentirse abandonado cree que tiene que hacer todo para complacer y termina constantemente cansado. Es más, te duele la espalda a veces de tanto hacer cosas por los demás y nadie te pide que lo hagas. Simplemente que lo haces porque crees que si no lo haces no te van a amar y te van a abandonar. Ok. En fin, les dejo acá en la descripción, como siempre les digo, el correo electrónico, que es para que me comenten si se sienten identificados con esta máscara del dependiente, si te sientes identificado, de haber sido abandonado o haber creído que en ciertas circunstancias tu madre o tu padre te abandonaron emocionalmente, sí, a eso me refiero. Y bueno, les dejo en la descripción mi correo electrónico y nos vemos en el siguiente video. Suscríbete a mi canal y dale like si te gustó.